Es cierto que hoy tenemos una vía muy ancha, con muchos carriles, tal vez sea, y es probable que así sea, la vía más ancha que existe, pero tiene dos tapones esta vía y uno de los tapones más importantes es la salida del río, por lo cual todos estos carriles terminan en un embudo hacia el final, por lo cual el hecho de que facilite la desocupación del sector no es tan correcto. Lo segundo que me parece importante es que en seguridad vial la velocidad es tal vez el factor más preocupante que tiene una arteria y sobre todo la velocidad con una pendiente que facilita con un mar de cemento, es decir, muchos carriles. Todo eso genera desde la seguridad vial un llamado de atención y hemos tenido accidentes bastante importantes en la zona y que me parece que hay que pensarlo. Y el otro detalle, que creo que sí es un detalle más actual, el COVID-19 nos ha planteado un cambio fundamental en la visión de la movilidad urbana. La movilidad urbana, producto de esta pandemia, ha generado dos efectos muy directos que sí están cambiando en Madrid, en París o en Italia, en Roma, que es lo que se denomina la era del peatón, es decir, sustraerle espacio, alguien tiene que pagar los costos de los cambios, de la pandemia, sustraerle espacio a la circulación, priorizar el tránsito peatonal y buscar una alternativa a lo que es el transporte público a través de un uso distinto de la bicicleta. Estos son los nuevos paradigmas de ciudad que han nacido al calor de la pandemia y que me parece importante que hay que tenerlo, que esto es un cambio que se viene y desde la seguridad vial y desde mi visión de una ciudad sustentable no me parece mal. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que bajar la siniestralidad que tenemos en nuestras ciudades, tenemos que pensar en cosas que le den bienestar a la ciudad. La fluidez del tránsito, por el tema del tapón que hablamos, yo entiendo que por lo menos lo que hemos visto, este proyecto va a generar una fluidez que no se va a ver sustancialmente afectada, porque además el sacar el estacionamiento a 45 grados, que es uno de los estacionamientos más riesgosos que tiene para la seguridad vial, también hace recuperar un espacio de circulación que más o menos permite que esa disminución en la capacidad de circulación de autos no sea tan importante. Me parece que hay que pensarlo en ese conjunto de cosas y pensar también que hoy para cruzar la avenida Maipú o la avenida Chacabuco en ciertos lugares con semejante ancho genera mucha tensión para los peatones y creo que debemos pensar en una ciudad donde el peatón sea el dueño de casa, que sea el que circula. Claramente, por supuesto, y entendiendo también los argumentos que ha brindado el periodista, me parece que claramente hay que seguir buscando cómo le damos fluidez. El concepto no es darle velocidad al tránsito, sino fluidez, que es un concepto más importante y que creo que eso sí hay que seguir trabajando mucho. Hay mucho para pensar, mucho para diseñar, pero una cosa no debe entenderse como contraria a la otra. Me parece que son dos cosas que hay que trabajar. La ciudad necesita cambios, políticas de diseño que trasciendan una gestión y no obras muy aisladas que han resultado muy costosas y que no han mejorado mucho la circulación en la ciudad. Doctor, ¿cómo se descomprime el centro en términos generales? Porque ir al centro de la ciudad de Córdoba de por sí ya es caótico, ni hablar de otros factores que inciden en esta situación, como son las protestas, que lamentablemente son habituales en Córdoba y demás. ¿Cómo tener esa mirada amplia y decir, bueno, el centro hay que tratar de utilizarlo tal vez en la periferia y acostumbrarse a caminar un poquito para llegar a ese microcentro? Bueno, creo que estas son opciones. Creo que también hay que buscar un consenso con los lugares de estacionamiento. Córdoba en algunos sectores se ha desarrollado sin pensar en el estacionamiento y por eso hay zonas que tenemos muy cercanas al centro que uno si quiere ir a un lugar no tiene un lugar para dejar el auto y si no lo tiene que dejar en la vía pública. Me parece que hay que seguir pensando estrategia y hay que cambiar los conceptos, ¿no? Es decir, está claro que nosotros tenemos una costumbre en la Argentina, ¿no? De mucho tiempo, por lo menos hablo de lo que uno conoce, que si es posible yo pudiera, entraría al supermercado con mi auto para no bajarme. Ese Claro. es un concepto que lamentablemente lamentablemente no, por suerte hay que empezar a cambiarlo y tenemos que acostumbrarnos a caminar y tenemos que darles opciones para que sí puedan llegar con el vehículo lo más cerca posible a aquellas personas con características especiales. Si usted se para en cualquier esquina de Córdoba y ve la cantidad de ocupantes que hay en los vehículos que vienen hacia el centro, van a ver que la mayoría va una sola persona o a lo sumo dos. Esto ya en las grandes ciudades ha generado desde hace, no desde ahora,
en España las vías de alta ocupación que priorizan a los vehículos que van con 3 o más ocupantes o alguna otra opción, están marcando que tenemos que cambiar. Estamos en un momento disruptivo de la movilidad y por eso la bicicleta, que probablemente a aquellos que no usan la bicicleta les parezca una molestia, la bicicleta también después de la pandemia ha cambiado sustancialmente, porque la bicicleta hasta la pandemia no podemos ni siquiera mirar lo que se ha hecho hasta antes del 2019 en el sentido de mirar como ejemplo, sino lo que se viene es un uso que deja de ser recreativo y deportivo o con fines de esparcimiento, y la bicicleta está pensada para ser el gran movilizador para el trabajo, el gran movilizador para ir a hacer trámites. Es decir, la bicicleta tiene que ser una forma que tiene beneficios para todos, beneficios para el que la usa, beneficios para el tránsito, y para mí, que es lo que más me preocupa, que si la bicicleta pudiera ir reemplazando la motocicleta con ciclovías que sean realmente para que la bicicleta tenga condiciones de fluidez y seguridad, vamos a bajar uno de los problemas que hoy es un gran dolor de cabeza, que entre el 50 y el 70% de los muertos en zonas urbanas son motociclistas. Por eso creo que tenemos que abrir un poquito la cabeza, aceptar la discusión entre todos, pensar cuál es la mejor forma, pero claramente tenemos que buscar una ciudad para los más vulnerables. Y esa ciudad para los más vulnerables, de alguna manera, nos plantean estos cambios, porque además al agregarle el verde, agregarle la ecología, la vida, creo que le da un toque que me parece que hay que empezar a acostumbrarnos. No va a costar, va a doler. A mí me gusta ir hasta mi lugar de origen y de destino en mi auto, pero creo que es un beneficio que cuando nos acostumbremos vamos a tener una ciudad mejor, más limpia, más segura y con menos víctimas a raíz de los siniestros viales. Doctor, por último, ¿no? Imaginar, ¿no?, todo este trabajo completo, pensar en la conexión de una zona tan emblemática de Córdoba como es la ciudad universitaria, y después todo ese bulevar, todo ese carril, y llegar hacia la zona de la costanera, ¿no? Una zona de la costanera que tiene características propias muy interesantes, no obstante falta esa revalorización. ¿Cómo imagina usted todo ese trayecto en su conjunto, ¿no?, vinculado, unificado? Básicamente buscar esto, la conexión, en donde prioricemos las nuevas formas de movilidad. No hemos hablado de lo que se viene y que está afectando al mundo también, que es los nuevos vehículos de la movilidad urbana, los que es las patinetas eléctricas o los monopatines, pero todo este espacio necesita en primer lugar empezar a trabajar por roles, ¿no? Tenemos el peatón, tenemos el ciclista, tenemos esta nueva movilidad, tenemos que pensar en un transporte donde ese transporte sea también un actor en la zona céntrica, es decir, yo priorizo el transporte de múltiples pasajeros porque eso me hace que no necesite vías tan anchas, sino vías como acá en este proyecto también se incorpora, vías donde los ómnibus puedan ser más ágiles y sean más... a mí me pasa muchas veces, a mí me gustaría ir a mi lugar de trabajo en un buen ómnibus o poder ir en bicicleta, en cualquiera de las dos formas. Y hoy no tenemos esas dos formas, por eso me parece que hay que pensarlo. Y justamente unir la ciudad, creo que esto es clave, ser una ciudad donde dejemos de, por ejemplo, una característica que tiene esta ciudad de Córdoba, que yo para ir de un barrio a otro, del norte al sur o del este al oeste, necesito 2 ómnibus, necesito pasar por el centro. Creo que tenemos que pensar una ciudad donde se empiece por algo. Me parece que empezar por los más vulnerables, como son los peatones, dándoles espacio, en donde los comerciantes tendrán que acostumbrarse también, me parece, a que el auto no llegue hasta la puerta, sino que llegue el peatón o llegue el ciclista, en donde tendremos que darle infraestructura, tendremos que darle conectividad, tendremos que poner bicicleteros con garantías de seguridad. Hay mucho por hacer y sobre todo, me parece, está muy bueno esto de explicar y que la municipalidad explique y muestre y que permita el debate, permita la opinión, pero siempre, claro, quien tiene que pensar más allá de los argumentos que cada uno tiene es el que le toca gestionar. Me parece que es una oportunidad de ver que se den esa ciudad donde priorizamos la vida y la movilidad con condiciones de seguridad.